Una vez más con ustedes para compartir nuestras charlas de discipulado. Y hoy quería que compartamos el proceso de superar los obstáculos. Se está profetizando en términos humanos que la salida de la pandemia va a ser muy difícil en cuanto al proceso de reconstrucción de la economía, de los puestos de trabajo, incluso la reconstrucción de la personalidad de muchas personas que han estado afectadas por el encierro, sobre todo los niños. Así que los obstáculos que vamos a tener que enfrentar son parte del proceso. Pero yo quería compartirles hoy en la persona de alguien que el Señor llamó también para reconstruir, que tuvo que enfrentar distintos obstáculos para lograr la obra. Y el Señor quiere alentarte y alentarme y alentarnos a todos a que Él va delante de nosotros y nos ayudará a que la reconstrucción sea positiva. Al contemplar el universo no podemos negar la grandeza de nuestro Señor, ni su perfecta soberanía y su gran amor. El Señor creó al hombre y le delegó la administración de la tierra. Y ese desafío tenía como cimiento, como requisito, la obediencia al Señor. Lamentablemente, Adán desobedeció. Pero Cristo vino e hizo la perfecta voluntad del Padre. Y ahora Él vive en nosotros. Y por Él podemos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. No es por nuestras fuerzas, sino que por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, que nosotros podemos cumplir la voluntad de Dios. Y quiero dejarte un pasaje, comenzar esta charla de hoy con un pasaje que se encuentra en Ageo 1:11, donde aparece este nombre, Zorobabel. Dice en Ageo 1:14, y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Estaba en aquella época Jerusalén destruida, totalmente destruida. Había que reconstruir todo. Algo similar a lo nuestro. No es la ciudad en sí, en cuanto a sus edificios, lo que está destruido, no es toda la Argentina, pero sí está destruida la economía y hay que enfrentar un proceso difícil. Ahora tenemos que ser conscientes que en ese proceso va a haber obstáculos. Y los obstáculos tienen por objeto impedirnos o alentarnos para seguir adelante. La Biblia nos enseña que Zorobabel era un descendiente del rey David y antepasado del mismo Señor Jesús. O sea que era del linaje real con derecho al trono de Israel. Pero aquí lo vemos como gobernador de Judá y formar parte de todo un equipo que vino a trabajar en la restauración de la casa de Dios. Él no se envanece por ser quien era, por ser del linaje real, ni por ser gobernador. Él se ve como uno más al servicio de Dios. Y nosotros también, mis hermanos y mis hermanas, somos del linaje real, ya que somos hijos del Rey de Reyes. El reino de nuestro Señor es un reino de autoridad. El hombre es llamado desde un principio a ejercer autoridad. Y debemos tener presente que la autoridad es para edificar y no para destruir o para dañar. Un corazón humilde hace equipo con otros para trabajar por el reino y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tomar nuevas fuerzas en Dios nos llevará a cumplir su plan, aunque aparezcan obstáculos. Y de hecho van a aparecer. El Señor nos ha comisionado a una labor de restauración,
Nuestro papel es restaurar a través de Cristo la comunión del hombre con Dios, aquella que se perdió en Edén. En el caso particular de Zorobabel, Dios le anima a esforzarse en la restauración de su casa. Leemos en Ageo 2:4, pues ahora ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Ninguna restauración es fácil, porque implica trabajo, esfuerzo, compromiso, perseverancia y humildad. Por eso Dios le dice, ánimo, ánimo. La garantía más grande que Zorobabel tiene es la promesa de la presencia de Dios. Dice, manos a la obra, que yo estoy con ustedes. Y esto es lo más importante, que Dios está con nosotros. Y nuestra nación se levantará, si su iglesia, si nosotros ponemos las manos en la obra del Señor y sabemos que Él está con nosotros. Y superar los obstáculos, como les decía, es parte del proceso. Ageo 1, versículos 7 y 8 dice, así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder, vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. El Señor usó a Zorobabel dirigiendo la primera repatriación, es decir, el primer viaje de vuelta de los israelitas del cautiverio babilónico a Jerusalén. Ellos vinieron a restaurar el templo, el altar, las fiestas y los sacrificios. Y todo eso los llevó a, primero, remover los escombros, lo que sin duda no es agradable. Israel se debilitó removiendo esos escombros. La Biblia nos dice que el pueblo expresó, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla, dice allí en Nehemías 4:10. Y esto a veces pasa en nuestra vida. Los escombros a veces son los restos de lo que una vez existió en nuestra vida. Implica tristeza, nostalgia. Por eso lidiar con ello no es fácil. Pero construir es construir desde los cimientos. Es muy bonito ver la construcción terminada, amoblada con cosas nuevas y limpias. Sin embargo, el proceso de extracción de la tierra para ubicar y construir los cimientos no es agradable, por el desorden y las basuras propias del trabajo, además de los inconvenientes y obstáculos en el camino. Aparecerán rocas, daños de herramientas, etc. Pero estamos llamados a vencer a la oposición. Va a levantarse oposición y estamos llamados a vencerlas. Y dentro de la oposición hay enemigos internos y externos. En el caso de Zorobabel se le oponían samaritanos, amonitas y aún los mismos judíos hacían burlas, proferían calumnias, mentiras y mostraban incredulidad en que la obra pudiera ser terminada. Por eso que lo primero que tenemos que hacer es vencer el desánimo, superar la fatiga y derrotar la incredulidad. Superar los obstáculos es parte del camino que debemos recorrer. Y no debemos olvidar que así como Zorobabel fue un escogido, vos y yo también somos escogidos por Dios. Allí en Ageo 2:23 leemos, en aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Vemos que el Señor alienta a Zorobabel y le anuncia, tengo preparado para ti un gran honor. Le dice además que no estarás solo,
que su propósito en él se cumplirá y que el Señor mismo lo fortalecerá. Y le explica cuál es la razón de ello. Porque yo te he elegido. ¿Y sabías que vos también sos un elegido, una elegida del Señor? Dice el Señor en Juan 15, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, dice el Señor. Entonces Dios tiene cuidado de sus propósitos y Él nunca desecha a sus escogidos. Israel veía la opresión de Babilonia y a los soldados del ejército babilonia andar por las calles de su ciudad y seguramente se preguntaban ¿cuándo tendremos libertad? Y Dios les responde, yo estoy por hacer estremecer los cielos y la tierra, volcaré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. Volcaré los carros con sus conductores y caerán caballos y jinetes, y estos se matarán a espada unos a otros. Vino un tiempo cuando haré caer los reinos de la tierra y te tomaré y te pondré sobre autoridad sobre la tierra, como autoridad sobre la tierra. Ageo 2, versículos 21 y 22. El gobernador Zorobabel, de linaje real, y en este pasaje figura de Cristo, la Biblia nos dice que el Señor hará caer los reinos y el poder de las naciones, y que Cristo será la autoridad y el Señor sobre la tierra, y su reino permanecerá para siempre, y todos los dominios le servirán y obedecerán, y nosotros reinaremos con él. Este término, escogido, significa seleccionado, calificado, entresacado, agradable. Y la palabra implica un propósito, escogidos para un propósito. El nombre Zorobabel significa nacido en Babilonia, salido de Babilonia. Este hombre había nacido en el cautiverio, en tierra ajena, pero el Señor lo liberó y lo transformó en poderoso instrumento para restaurar a miles y miles de personas. Fue una vasija de Dios en el propósito de la restauración de la nación de Israel. Y hoy día con su ejemplo nos inspira a perseverar y a creer en todas las promesas de Dios. Por eso debemos recapacitar y recordar que somos un plan del cielo, con la autoridad del Señor para avanzar y vencer, y ser un instrumento de bendición para muchos. El Señor nos dice como a Zorobabel, esfuérzate y cobra ánimo, porque te tomaré y te usaré poderosamente, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. ¿No te parece maravilloso esto, mi hermano, mi hermana? Dios va con nosotros. Y el proceso de reconstrucción de la economía y los nuevos puestos del trabajo serán obra de Dios. Nosotros debemos hacer nuestra obra, llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, vivir una vida que le agrada al Señor y saber que en toda obra, en todo propósito que nos propongamos hacer, Dios va con nosotros. Y por eso, porque Él está con nosotros, podremos superar todos los obstáculos que se presenten en el camino. Y podremos ver su gloria y su poder en cada una de las circunstancias. Por eso, anímate. Que no te tire abajo lo que escuchás en los noticiosos, de los expertos, de los economistas, de los infectólogos. El Señor está con nosotros. Solamente séle fiel, porque Él nunca dejará de serlo. Te bendigo, oro por tu vida y te cuento entre estas filas, que como Zorobabel y los que estaban con él reconstruyeron el templo. Nuestra nación será reconstruida tomados de la mano del Señor. Lo creo, lo proclamo y te animo a que lo creas también. Mañana, si el Señor lo permite, trataremos otro tema de interés. Dios te bendiga.